Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar acerca del arranque híbrido. ¿Qué es esto del arranque híbrido? Hace varias décadas, cuando las computadoras eran simplemente BIOS MBR Legacy, lo que hoy conocemos como MBR Legacy, simplemente el BIOS, el arranque por BIOS, el MBR, pues no era necesario hacer nada extraño cuando tú querías cambiar una máquina, más bien dicho, un sistema operativo a otra máquina. Era tan simple como desconectar el disco duro de una computadora y ponerlo en otra y se acabó. Y sabías que iba a arrancar sin ningún problema porque pues todo funcionaba con MBR, así que no había forma de fallar. El problema es que actualmente estamos en una situación en la que hay computadoras que tienen un arranque dual, algunas solo tienen uno u otro incluso, no solo dual. O sea, estamos condicionados a tres formas: máquinas duales o máquinas que arrancan en EFI y máquinas que arrancan en MBR. Pero no puedes saber cuál te va a tocar. Esto significa que si una máquina está preparada para arrancar en EFI, tú vas y le pones el disco duro a una máquina más antigua, simplemente no va a arrancar, aunque tenga un CPU que puede correr el sistema operativo que tratas de arrancar. Y a veces ocurre lo opuesto: puedes tomar un disco duro de modo MBR y llevarlo al EFI y no va a arrancar. ¿Por qué? Porque le faltan pues, los archivos del EFI. Entonces no va a arrancar. Y estás en un dilema entre si puedes o no arrancar. Normalmente uno no se da cuenta de esto porque no andas por ahí quitándole discos duros a las cosas y poniéndoselas a otra máquina. Pero para detalles de soporte técnico, administración de sistemas operativos, esto sí que puede ser un problema. La gente de soporte de hace mucho tiempo pues no tenía estos problemas. Esto se presenta como otro problema para la gente que tiene sistemas operativos en los USBs. Porque de igual forma, tú puedes llevar tu USB con tu sistema cifrado, el cual usas con herramientas para el motivo que tú quieras, pero te vas a enfrentar con el problema de que puede ser que te toque una computadora con EFI o con MBR. No sabes cuál. Y normalmente la instalación de cualquiera de estos sistemas operativos se adapta hacia lo que detecta de la computadora. Por ejemplo, en Debian o en Red Hat y CentOS y Alma Linux y todos los clónicos de Red Hat, si el disco duro o el arranque fue por EFI, dan por hecho que la máquina es EFI y tratan todo como EFI. Y ya está. Y lo mismo ocurre con Debian. Lo que sucedería entonces es que si tomas este disco duro o este USB en el que has instalado el sistema operativo y lo pones en una máquina con MBR, pues no va a funcionar. Esta información va a ser más útil para la gente que usa USBs para arranque, o los USB Live hechos propios, no con imágenes. USB Live, los que los hacen cifrados, los que los hacen con herramientas. Y tal vez a los que usen discos duros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, imagínate que se te rompe un servidor y tienes uno un poco más antiguo y quieres mover ahí rápidamente el sistema operativo y resulta que este no tiene EFI, pues no vas a poder, ¿no? Esto también te puede ayudar si estás administrando servidores. Pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es particionar, pero aquí hay que elegir cómo. Es una forma diferente. Ya no se va a usar el MBR de 4 particiones primarias. En este tipo de configuración se usa GPT, y a este GPT se le hace un hack para que también soporte o engañe a las máquinas que solo soportan MBR. Así que lo primero que hay que hacer es crear una partición de 1 mega en donde se va a alojar el MBR, y después hay que agregar la partición EFI y finalmente el resto de particiones en donde irían los sistemas operativos. Y eso es todo. No está tan complicado, así que vamos a hacerlo pues ya. En realidad la introducción creo que dura más que la presentación, así que veamos cómo es esto. Cómo tener un sistema híbrido que arranque sin importar el tipo de computadora que tengas. Por cierto, este tipo de configuración también sirve para Mac. Si tú tienes este USB que puede arrancar en BIOS o en EFI, igual se lo puedes poner a una Mac que tenga procesador Intel, en el caso de que el sistema operativo que vas a meter es Intel, y también va a arrancar, por lo que podrías arrancar tus herramientas, incluso si te dan prestada una MacBook. Pues vamos ya. Primero tenemos que tener conectado el disco duro o el USB al que vamos a tratar para el arranque híbrido. En el caso específico de esta máquina estoy usando el virtualizador porque voy a usar el virtualizador para instalar mi USB. En este momento no estoy en una máquina virtual, estoy en una máquina real.
Lo que necesito es preparar ya sea un disco duro o un USB para poder arrancar de forma híbrida, no importa si se conecta a un MBR, un BIOS Legacy o con EFI. Para hacer eso necesitamos poner las particiones de una manera muy especial. Estas particiones solo se pueden poner de esta forma, por lo menos en Debian y en la mayoría de las distribuciones que conozco, de forma manual, porque el instalador simplemente no hace eso. El instalador detecta que está en EFI y cuando carga el group lo carga para EFI, ignorando pues boot legacy. Y tiene sentido, porque si ya lo instalaste en una máquina con EFI, pues simplemente sería raro que la quisieras meter en un EFI o en un boot, dependiendo de, o sea, cambiar la arquitectura de arranque. Sin embargo, esto para un USB puede ser muy común, o sea, que llegues a una máquina que solo tiene BIOS Legacy y quieras arrancar, o entrar a una máquina que tiene EFI y quieras arrancar. Otra cosa es que quieras retirar los discos duros de una máquina porque se dañó la tarjeta madre y la siguiente tarjeta madre que tienes no tiene ya sea EFI o Legacy, BIOS Legacy, y perderías la forma de arranque. Bueno, esto lo soluciona. Esto te permite arrancar sin importar el tipo de arranque de la máquina, no importa si es Legacy, BIOS, MBR o si es un EFI. Pues bueno, dicho esto, vamos a hacerlo con mi USB. En esta máquina el USB es el SDE y vemos que se encuentra con una tabla de partición 2. Aquí es importante que la tabla de particiones sea GPT. Aunque lo vayamos a conectar a un BIOS Legacy, tiene que ser GPT. Y tenemos que hacer un hack para que el BIOS Legacy entienda GPT. Y es lo que vamos a hacer ahora justamente. Vamos a convertirlo a GPT. Convertido a GPT, podemos verlo aquí, que en vez de tipo de etiqueta de disco es GPT. Antes era 2, ahora es GPT. Muy bien. Lo siguiente que necesitamos es una partición de tipo arranque BIOS. Eso lo vamos a hacer con una partición de 1 mega, no necesitamos más espacio. Le vamos a dar 1 mega. Y necesitamos una partición de EFI. Esto sí lo crearía el instalador, pero es mejor hacerlo manualmente. Vamos a crear la partición de EFI. Y a este le vamos a dar 50 megas. Es la partición de EFI. Ahora le vamos a dar los tipos. Si vemos esto, están declaradas como sistema de ficheros Linux, pero no es así como las necesitamos. Necesitamos que estas particiones tengan un tipo específico. El tipo va a ser de la partición 1, va a ser el número 4. Si no sabemos la lista, el número, podemos citar la lista de códigos con "-l". Yo ya me lo sé, yo sé que es el 4. De hecho aquí está, pasó de Linux File System a BIOS Boot. Y la siguiente partición también le vamos a cambiar el tipo. Aquí va a ser la 1 y se convierte de Linux File System a EFI System. Entonces podemos darle print y ahora vemos que dice arranque de BIOS y sistema EFI. Esta es la preparación que requiere ya sea un disco duro o un USB para poder arrancar en cualquier máquina, sea BIOS Legacy o EFI. Guardamos y ya podemos usar ya sea el USB o el disco duro para instalar nuestro sistema operativo. Pero para instalarlo tiene que ser de entrada. En primer lugar se tiene que instalar en BIOS Legacy. Ahí es donde lo vamos a instalar con BIOS Legacy y después haremos lo que hace falta para que arranque con EFI. Vamos a empezar la instalación en modo BIOS Legacy. Vamos a decirle que lo queremos en español. La instalación básicamente es la misma, es la de toda la vida. Vamos a darle aquí, le vamos a decir que queremos estar en México, Latinoamérica. Vamos a ir lo más rápido posible. Muy bien. Con calmita.
Y aquí es donde va a ocurrir la magia. Como podemos ver, aquí están las dos particiones que ya habíamos creado. Está la BIOS Group, está la partición de EFI, pero no la vamos a usar aquí porque como estamos instalando en modo BIOS, pues la ignora, y nosotros la vamos a ignorar también porque ahorita estamos instalando en modo BIOS, en modo MBR Legacy. Así que aquí, como no tenemos ningún otro propósito más que hacer que arranque, vamos a hacer una única partición y la vamos a volver root. Y ya está. Finalizamos. Decimos que no queremos volver porque no tenemos swap. Le decimos que sí escriba los datos. Y de aquí en adelante es lo mismo de siempre. Voy a pausar el video hasta cuando ya estemos prácticamente al final de la instalación, solo para ver que arranca en modo MBR Legacy. Ya hemos llegado al final de la instalación. Como está en modo MBR Legacy, nos pregunta dónde queremos poner el cargador. Le vamos a decir que lo queremos en el SDA, que es mi USB Patriot, y aquí es donde quiero el cargador. Y ya hemos terminado. Muy bien, nos hemos movido a una terminal para hacer la instalación un poco más cómoda. Entonces esto va a ir aquí así. Necesitamos instalar el group que es en modo EFI. Ese lo vamos a hacer de esta forma. Install group EFI. Muy bien. Y además necesitamos poder formatear particiones, pero con Virtual FAT. Así que le vamos a instalar las dos File System Tools. Y ya tenemos lo necesario. Veamos cómo quedaron las particiones. Tenemos las que habíamos puesto al inicio antes de instalar y la que creamos con el instalador de Debian. La que vamos a usar para sistema EFI pues es la 2, de hecho está marcada como tipo EFI. Así que la vamos a formatear. Make filesystem.fat de tipo FAT32 y es la partición 2, SDA2, y ya está. Ahora hay que montarla. Normalmente esto lo monta Debian en la carpeta o directorio boot, en un directorio que se llama EFI. Entonces lo creamos por él y hay que agregarlo en el ftab para que se monte por sí solo. Para eso hay que sacar su ID, blk ID, y por aquí lo debemos tener, es este. Así que abrimos el ftab y nos posicionamos aquí para decirle que ese UID que es de la partición EFI la queremos montar en boot. EFI es de tipo bfat y la queremos con los parámetros de defaults y se debe montar con cada arranque del sistema. Si esto es cierto, cuando yo diga mount EFI se debe montar por sí sola. Ya está. Y finalmente lo que tenemos que hacer es
instalar el group EFI en la partición EFI. Para eso vamos a usar el comando group, no gensuit, sino group install. El target va a ser una PC, o sea, x86 a 64 bits de tipo EFI. El EFI directory es igual a boot EFI y el directorio de boot pues es boot. Además este es un USB, así que es de tipo removible. Recheck. Y si no he fallado en algo, pues no nos marcará errores. Veamos. Y pues sí fallé. Group install. Boot es igual a boot. Boot directory. Es ambiguo. O sea que no te gusta que te diga directamente estas cosas. Bueno, pues vas para atrás. Y pareciera que ahora sí ya quedó. Pues vamos a ver si podemos bootear con EFI. Pues aquí tenemos el arranque con modo EFI. Lo podemos ver acá. Estoy arrancando con mi USB y se trata de un arranque tipo EFI. Aquí está el firmware del EFI y pues ya está, realmente puede arrancar con EFI. Y también puede arrancar sin ningún problema con MBR Legacy. Ahora tenemos una máquina que tiene MBR, entonces tenemos el mismo USB conectado, pero el tipo de firmware es BIOS, así que ahora arrancará con BIOS Legacy. Y ahí está. EFI o MBR Legacy, cualquiera de las dos es suficiente para que arranque. Y como esto es un USB es muy útil porque, como dije, me lo puedo llevar a cualquier máquina y en cualquier máquina yo puedo arrancarlo, no importa si trae el EFI o el MBR Legacy, para mí eso es indiferente. Y si se tratara de un disco duro instalado en una máquina, pues lo mismo, ¿no? Como antes que uno podía quitar el disco duro de una máquina y ponerlo en otra y funcionaba. Bueno, eso se puede volver a hacer otra vez usando estos hacks, de manera que puedo retirar el disco duro de una máquina y ponerlo en otra. No me tengo que preocupar si es BIOS, no me tengo que preocupar si es EFI, sé que va a arrancar. Nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas seguir recibiendo información de este tipo. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net o seguirme en Twitter en LastDragonMX. Y en la descripción del video te dejo un link hacia nuestro grupo de Telegram, que es una comunidad en la que puedes entrar para tener soporte de la comunidad. Si tienes dudas pueden responderte si alguien conoce la respuesta. Y si tú conoces la respuesta podrás ayudar a alguien más o simplemente entrar para hablar de temas de tecnologías. Pues nada más, yo soy Last Dragon y eso es todo. Adiós.